Estaba empacando mis últimas pertenencias cuando la vi. Una pequeña ranura en el forro gastado de la vieja maleta de cuero que había sido de mi padre. Mis manos temblaron al deslizar los dedos por el borde, sintiendo algo duro y rectangular escondido ahí dentro. Después de 40 años creyendo que papá había muerto en la ruina, después de décadas escuchando a mi marido Roberto y a mi cuñado Andrés repetir una y otra vez que el viejo se llevó todas las deudas a la tumba, iba a descubrir que todo había sido una mentira colosal. Pero en ese momento, mientras los oficiales de desalojo esperaban afuera y yo tenía apenas 20 minutos para salir de la única casa que había conocido, no podía imaginar que esa pequeña pastamanila iba a cambiar todo. No podía saber que mi padre, el hombre al que lloré pensando que había fracasado, había sido más astuto que todos nosotros juntos. Mi nombre es Luisa, tengo 62 años, y durante las últimas 4 décadas he vivido como la viuda pobre de Roberto Mendoza. Siempre creí que mi vida había sido simple, predecible, marcada por la resignación y la aceptación de un destino que parecía estar escrito desde antes de nacer. Roberto me había explicado 1000 veces cómo las cosas habían salido mal después de la muerte de papá, cómo las deudas se habían acumulado, cómo tuvimos que vender propiedades y liquidar inversiones para pagar lo que él había dejado pendiente. Tu padre era un soñador, Luisa, me decía Roberto con esa sonrisa condescendiente que yo había aprendido a odiar en silencio. Un buen hombre, pero no tenía cabeza para los negocios. Menos mal que Andrés estaba ahí para ayudarnos a salir del hoyo. Andrés, mi cuñado, había sido siempre la figura exitosa de la familia. Vicepresidente del Banco Regional del Pacífico, un hombre impecablemente vestido que manejaba un Mercedes y vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Él era quien nos había salvado de la bancarrota completa, quien había gestionado la venta de las propiedades de papá, quien había invertido sabiamente los pocos ahorros que quedaron para asegurar nuestro futuro. Durante todos estos años, Roberto y yo habíamos vivido en la modesta casa que él había heredado de su madre, con una pensión pequeña y los ocasionales préstamos que Andrés nos hacía cuando las cosas se ponían muy difíciles. Yo había trabajado como secretaria en una clínica dental hasta los 55 años, cuando Roberto se enfermó del corazón y tuve que cuidarlo tiempo completo. Después de su muerte, hace 3 años, había sobrevivido con su pensión de jubilado y la ayuda esporádica de Andrés. Pero las cosas habían empeorado desde el año pasado. Andrés había empezado a distanciarse, sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus préstamos más pequeños y condicionados. Los tiempos están duros para todos, Luisa, me decía cuando yo le pedía ayuda para los gastos médicos o las reparaciones de la casa. El banco está reestructurando, mi posición no es tan segura como antes. Y ahí estaba yo, a los 62 años, siendo desalojada por falta de pago de los impuestos prediales. 3 años de atrasos que se habían acumulado después de la muerte de Roberto, 3 años rogándole a Andrés que me ayudara a ponerme al día, 3 años escuchándolo decir la próxima semana o el próximo mes, hasta que ya fue demasiado tarde. El día del desalojo había amanecido gris y húmedo. Yo había pasado la noche en vela, empacando las pocas cosas de valor que tenía, las fotografías familiares, algunos libros, la vajilla de porcelana que había sido de mi madre, y esa vieja maleta de cuero que había pertenecido a papá. No tenía idea de dónde iba a ir. Andrés me había ofrecido ayudarme a encontrar algo pequeño, más apropiado para mi situación actual, pero yo sabía que eso significaba algún cuarto de alquiler en un barrio peligroso. Estaba cerrando la maleta cuando sentí la irregularidad en el forro. Al principio pensé que era un rasgón, algo normal después de tantos años de uso. Pero cuando presioné, sentí que había algo sólido ahí dentro. Con cuidado, usando las tijeras de coser de mi madre, comencé a abrir una pequeña abertura en la costura. Mis dedos encontraron una pasta de manila, delgada pero pesada, sellada con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla con el tiempo. En el frente, con la letra temblorosa pero inconfundible de mi padre, había una frase que me heló la sangre: si llegaste hasta aquí, es porque ellos ganaron demasiado tiempo. El oficial de desalojo tocó a la puerta en ese momento. Señora Mendoza, tiene 5 minutos más y después tenemos que proceder. Guardé la pasta dentro de mi bolso y terminé de cerrar la maleta. No sabía qué contenía ese sobre, pero algo en mi pecho me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Salí de la casa donde había vivido por 40 años, subí al taxi que me llevaría a un pequeño hotel en el centro de la ciudad, y solo entonces, sentada en esa habitación que olía a desinfectante y tristeza, me atreví a abrir lo que mi padre había escondido tantos años atrás. Lo primero que encontré fue una llave pequeña, dorada, con un número grabado, 1247. Junto con ella,
Había una hoja de papel con una dirección que reconocí inmediatamente. Era la sucursal principal del Banco Regional del Pacífico, el mismo banco donde Andrés había hecho toda su carrera. Debajo de la dirección, otra nota de papá, caja de seguridad 1247. El contenido te dará todas las respuestas. Las manos me temblaron tanto que tuve que sentarme en la cama. Papá había muerto cuando yo tenía 22 años, recién casada con Roberto, llena de planes y sueños sobre el futuro. Recordaba vívidamente el funeral, la confusión de esos días, las reuniones interminables entre Roberto y Andrés mientras yo lloraba en un rincón, embarazada de 4 meses del hijo que perdería pocos días después. No te preocupes por los papeles, Luisa, me había dicho Roberto entonces. Andrés y yo nos encargamos de todo. Tú solo concéntrate en recuperarte. Y yo había confiado. Como había confiado durante toda mi vida en los hombres de mi familia, como había aceptado que ellos sabían más, que ellos tomaban las decisiones importantes, que mi papel era asentir y agradecer. Pero ahora, sosteniendo esa llave en mis manos, sentía que 40 años de certeza se desmoronaban como un castillo de naipes. Al día siguiente, llegué al banco a primera hora. Era un edificio imponente, de mármol y vidrio, donde Andrés había trabajado desde que éramos jóvenes. Lo había visitado muchas veces a lo largo de los años, siempre para pedirle algún favor, algún préstamo, alguna gestión. Las secretarias me conocían como la cuñada del señor Andrés, y siempre me trataban con esa mezcla de cortesía profesional y leve condescendencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a mendigar. Esta vez tenía una llave y un propósito. Necesito acceder a la caja de seguridad 1247, le dije a la encargada del área de cajas fuertes, una mujer mayor con lentes de aumento que me miró con curiosidad. ¿Tiene la documentación correspondiente? ¿Es usted la titular de la caja? Le mostré mi cédula de identidad. Soy Luisa Herrera de Mendoza. Mi padre era Eduardo Herrera. La mujer revisó en su computadora por varios minutos. Su expresión cambió gradualmente, de rutinaria a sorprendida, de sorprendida a confundida. Señora, según nuestros registros, la caja de seguridad 1247 fue abierta por última vez hace 40 años. Y efectivamente, está registrada a nombre de Eduardo Herrera, con usted como beneficiaria directa en caso de, bueno, en caso de que algo le pasara. Mi padre murió hace 40 años, dije, sintiendo que la voz me salía extraña, lejana. Sí, eso concuerda con la fecha del último acceso. Pero señora, la mujer me miró con una expresión rara. Esta caja ha estado pagada automáticamente todos estos años. Los pagos se hacen desde una cuenta que está vinculada al señor Andrés Mendoza. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Andrés había estado pagando por mantener secreta una caja de seguridad de mi padre durante 40 años. Una caja que, según los documentos, me pertenecía por derecho. Una caja cuya existencia él nunca había mencionado. ¿Puedo acceder a ella ahora? Por supuesto, señora. Es completamente suya. Me llevaron a un área privada, llena de cajas metálicas que se extendían del piso al techo. La encargada usó su llave maestra junto con la mía, y la pequeña puerta se abrió con un clic suave. Adentro había una caja rectangular de metal que la mujer puso sobre la mesa frente a mí. Tómese todo el tiempo que necesite, me dijo, y se retiró, dejándome sola. Abrí la caja con manos temblorosas. Lo que encontré adentro me quitó el aire de los pulmones. Había documentos, muchos documentos, pero también había algo más, un pequeño reproductor de casetes antiguo y varias cintas numeradas. Tomé la primera cinta, que tenía una etiqueta que decía, para Luisa, empezar aquí, y la puse en el reproductor. La voz de mi padre llenó la pequeña habitación. Una voz que no había escuchado en 40 años, pero que reconocí inmediatamente. Una voz cargada de urgencia y tristeza. Hija mía, si estás escuchando esto, es porque algo me ha pasado y porque Roberto y Andrés han mantenido esto en secreto durante mucho tiempo. Quiero que sepas que todo lo que te dijeron sobre mi situación financiera fue mentira. Yo no morí endeudado, Luisa. Yo morí sabiendo que había descubierto algo tan grande, tan terrible, que me costó la vida. Per la senta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pequeño aparato. ¿Mi padre sugiriendo que había sido asesinado? ¿Que Roberto y Andrés habían mentido sobre todo? Era imposible, tenía que ser imposible. Pero continué escuchando. Andrés lleva años desviando dinero del banco, Luisa. Cantidades enormes. Pero no lo hace solo. Roberto lo está ayudando, usando cuentas a nombre de empresas fantasmas que nunca existieron. Han montado toda una red, y cuando yo descubrí lo que estaban haciendo,
cuando los confronté, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, te harían daño a ti. La grabación continuó por casi una hora. Mi padre, con esa voz calmada pero firme que recordaba de mi infancia, documentaba meticulosamente todo lo que había descubierto. Fechas, cantidades, nombres de cuentas, números de transacciones. Una operación criminal que había comenzado poco después de que Roberto y yo nos casáramos, una operación que había crecido año tras año hasta involucrar millones de pesos. Lo que más me duele, hija, es saber que Roberto te está usando. Tu matrimonio con él no fue casualidad. Él sabía que yo había empezado a sospechar, y casándose contigo se aseguró acceso directo a mis negocios, a mi confianza, a mi información. Andrés lo convenció de que era la manera perfecta de tener control de. Cuando terminé de escuchar la primera cinta, tuve que correr al baño del banco a vomitar. 40 años de matrimonio. 40 años creyendo que Roberto me amaba, que habíamos construido una vida juntos basada en el amor y la confianza. 40 años siendo una pieza en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Pero había más. Mucho más. Los documentos en la caja incluían copias de estados bancarios, extractos de cuentas offshore, transferencias internacionales, correspondencia entre Roberto y Andrés, y algo que me heló la sangre, una póliza de seguro de vida a mi nombre, firmada por Roberto apenas 2 años después de nuestra boda. Una póliza de 5 millones de pesos que yo no sabía que existía. También había fotografías. Fotografías de Roberto y Andrés en reuniones con hombres que no reconocía, pero cuyos nombres aparecían en los documentos como parte de la red de lavado de dinero. Fotografías tomadas desde lejos, como si mi padre hubiera estado siguiéndolos, documentando sus movimientos. Y en el fondo de la caja, había un sobre más grueso, marcado como plan de emergencia. Adentro había documentos que transferían todas las propiedades reales de mi padre a un fideicomiso a mi nombre, documentos que nunca habían sido presentados ante notario pero que estaban completamente legales y válidos. Propiedades que Roberto y Andrés habían vendido para pagar deudas inexistentes, propiedades que en realidad nunca habían sido suyas para vender. Según esos documentos, yo era la dueña legítima de 3 edificios comerciales en el centro de la ciudad, 2 fincas cafeteras en las montañas, y una participación del 30% en una empresa de transporte que seguía operando y generando millones al año. Todo lo que Roberto y Andrés habían liquidado después de la muerte de papá seguía existiendo, seguía produciendo dinero, pero ahora estaba registrado bajo nombres de empresas controladas por ellos. Me había convertido, sin saberlo, en una de las mujeres más ricas del país. Y durante 40 años había vivido como una indigente. Salí del banco como en trance. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, con la mente dando vueltas, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Roberto, el hombre con el que había compartido 40 años de mi vida, el hombre que había consolado cuando perdimos nuestro bebé, el hombre que había cuidado durante su enfermedad, había sido un criminal y un mentiroso desde el primer día de nuestro matrimonio. Pero había algo más, algo que me torturaba aún más que la traición, la certeza de que mi padre había tratado de protegerme, y que esa protección le había costado la vida. Según las notas que había dejado, papá había confrontado a Roberto y Andrés 3 días antes de su muerte. Les había dicho que tenía evidencia de todo lo que estaban haciendo, que iba a denunciarlos a las autoridades si no devolvían el dinero robado inmediatamente. Ellos le habían pedido tiempo para arreglar las cosas, y papá, ingenuamente, había accedido a darles una semana. Pero no había vivido para ver esa semana. El informe médico oficial había dicho que murió de un infarto masivo mientras dormía. Pero en sus notas, papá había documentado extraños síntomas en los días anteriores a su muerte, mareos repentinos, náuseas, dolor en el pecho que aparecía y desaparecía sin patrón. Síntomas que, según había anotado, habían comenzado exactamente después de cenar en casa de Roberto y Andrés la noche de la confrontación. Si algo me pasa, había escrito en su última nota, quiero que sepas que no fue natural. Y quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por ti. Eres lo único puro y verdadero en mi vida, y no voy a permitir que te destruyan como me están destruyendo a mí. Esa noche, en mi cuarto de hotel, no pude dormir. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, tratando de decidir qué hacer con toda esta información. Tenía en mis manos evidencia de un desfalco millonario, de una red de corrupción que había operado durante décadas, de lo que posiblemente había sido el asesinato de mi padre. Pero también sabía que enfrentarme a Roberto y Andrés significaba enfrentarme a hombres que ya habían matado una vez para proteger sus secretos. El teléfono del hotel sonó a las 2 de la mañana. Luisa, soy Andrés. Su voz sonaba diferente, tensa.
preocupada. Andrés, es muy tarde. Luisa, necesito que hablemos. Ahora. Tengo entendido que estuviste en el banco hoy. Se me heló la sangre. Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que tenía contactos en el banco que le reportaban cualquier movimiento inusual. Probablemente había sabido de mi visita antes de que yo siquiera saliera del edificio. No sé de qué hablas, mentí. Luisa, no me tratas como idiota. Sé exactamente lo que encontraste, y sé exactamente lo que estás pensando. Pero hay cosas que no entiendes, cosas sobre tu padre que nunca supiste. Necesitamos hablar antes de que hagas algo estúpido. ¿Algo estúpido como qué, Andrés? Como ir a la policía con información que no comprendes completamente. Como destruir no solo mi vida y la memoria de Roberto, sino también la tuya propia. Su tono había cambiado. Ya no era el cuñado condescendiente pero cariñoso de siempre. Era una amenaza apenas disimulada. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una oportunidad de entender la verdad completa antes de que tomes decisiones irreversibles. Tu padre no era el santo que crees que era, Luisa. Y si investigas más a fondo, vas a descubrir cosas sobre el que preferirías no saber. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Pero ya había tomado mi decisión. Al día siguiente, iba a buscar ayuda profesional. Iba a contactar a un abogado, a un contador, a alguien que pudiera ayudarme a desenredar toda esta red de mentiras y a determinar exactamente qué había pasado con mi padre. Lo que no sabía era que Andrés no iba a permitir que llegara tan lejos. La mañana siguiente desperté temprano, con la determinación de encontrar al mejor abogado penalista de la ciudad. Había guardado todos los documentos y las cintas en una bolsa que llevaba conmigo a todas partes, no me atrevía a dejarlos en el cuarto del hotel. Mientras desayunaba en la cafetería del lobby, repasé mentalmente todo lo que había aprendido, tratando de organizar la información de manera que pudiera presentarla coherentemente a un profesional. Fue entonces cuando lo vi. Andrés estaba sentado en el lobby, leyendo un periódico, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió y se acercó a mi mesa. Buenos días, Luisa. ¿Dormiste bien? ¿Qué haces aquí? Esperándote. Como te dije anoche, necesitamos hablar. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. Lucía impecable como siempre, con su traje gris de corte perfecto y su corbata de seda. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Una dureza que me hizo entender, por primera vez en mi vida, de qué era realmente capaz este hombre. Luisa, durante 40 años te he cuidado como si fueras mi propia hermana. Después de que Roberto murió, me aseguré de que tuvieras todo lo que necesitabas. Nunca te dejé faltar nada importante. ¿Nunca me dejaste faltar nada? Me están desalojando de mi propia casa. He estado viviendo como una indigente mientras ustedes se roban millones. Baja la voz, dijo firmemente. Y piensa en lo que estás diciendo. ¿Realmente crees que después de 40 años voy a permitir que destruyas todo lo que hemos construido por un berrinche de anciana amargada? La palabra, permitir, me cayó como un balde de agua fría. No era una conversación. Era una advertencia final. Los documentos que encontraste en la caja de seguridad no cuentan toda la historia, continuó. Tu padre no era la víctima inocente que crees. Él fue el que inició toda esta operación, Luisa. Él fue el que nos enseñó cómo mover dinero, cómo crear empresas fantasmas, cómo lavar las ganancias de sus negocios turbios. Eso es mentira. ¿Lo es? ¿Por qué crees que tenía tanto dinero para invertir desde el principio? ¿Por qué crees que conocía tanto sobre operaciones financieras complejas? Tu padre venía lavando dinero del narcotráfico desde antes de que tú nacieras, Luisa. Roberto y yo solo continuamos con lo que él había empezado. Los documentos dicen otra cosa. Las grabaciones. Las grabaciones fueron hechas cuando él se dio cuenta de que estábamos creciendo demasiado, de que estábamos atrayendo atención que él no quería. Se asustó y decidió que éramos un riesgo para su operación. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Andrés se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero sin perder la intensidad. ¿Sabes por qué tu primer embarazo terminó en aborto espontáneo, Luisa? Porque tu padre le puso algo en la comida a Roberto esa noche, algo que te afectó a ti también. Quería asegurarse de que no trajeras un nieto al mundo que pudiera complicar sus planes de transferir todo a tu nombre cuando él muriera. Estás mintiendo, susurré, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Lo estoy? ¿Por qué crees que nunca pudiste volver a quedar embarazada después de eso? Los médicos nunca encontraron una razón médica, ¿verdad? Porque no la había. Tu padre se aseguró de que fuera así. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí misma, se estaba desmoronando. Pero eso no importa ahora, continuó Andrés. Lo que importa es que decidas qué vas a hacer con la información que tienes. Puedes entregársela a las autoridades y ver cómo descubren que tu padre fue el cerebro detrás de una operación de lavado de dinero que duró décadas. Puedes ver cómo su memoria es destruida públicamente, cómo su nombre aparece en los periódicos como el de un criminal. Y puedes verte a ti misma procesada como cómplice, porque según los documentos legales que él preparó, todo está a tu nombre. Yo no sabía nada. ¿Crees que eso importará? ¿Crees que un fiscal va a creerte cuando vea que has sido la beneficiaria de millones de pesos durante 40 años? Cuando vea que todas las propiedades, todas las cuentas, todas las inversiones están técnicamente a tu nombre. Andrés sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. O puedes firmar estos documentos que transfieren legalmente todo a las empresas que Roberto y yo hemos estado manejando durante estos años. Documentos que regularizarán la situación y te darán una pensión vitalicia de 50,000 pesos mensuales. Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida, sin lujos pero sin necesidades. Why as I'm in ego? Entonces mañana en la mañana la Fiscalía recibirá una denuncia anónima sobre la operación de lavado de Eduardo Herrera, con copias de todos los documentos que comprueban tu participación como testaferro. También recibirán evidencia de que Roberto descubrió la operación hace 3 años, justo antes de su muerte, y que estaba planeando denunciarla. Una evidencia que sugiere que su infarto no fue tan natural como pensábamos. Me quedé sin aliento. No solo me estaba chantajeando, me estaba inculpando del asesinato de mi propio esposo. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, dijo, guardando la carpeta. Si no has firmado para entonces, asumiré que has elegido el camino difícil. Se levantó de la mesa y se puso el sombrero. Por cierto, Luisa, ese hotel no es muy seguro. Hay muchos accidentes en lugares como este. Resbalones en el baño, problemas eléctricos, fugas de gas. Sería una lástima que algo te pasara justo cuando estás tan cerca de tomar la decisión correcta. Y se fue, dejándome sentada en la cafetería del hotel con la terrible certeza de que mi vida corría peligro. Esa tarde no salí del cuarto. Me quedé acostada en la cama, repasando una y otra vez todo lo que Andrés me había dicho, tratando de separar las mentiras de las posibles verdades. ¿Era posible que mi padre hubiera sido un criminal? ¿Era posible que yo hubiera sido una pieza en su juego desde el principio, igual que había sido una pieza en el juego de Roberto? Pero había algo que no encajaba en la versión de Andrés. Si papá realmente había sido el cerebro de toda la operación, si realmente había querido transferir todo a mi nombre para protegerse, ¿por qué habría dejado evidencia que lo incriminaba? ¿Por qué habría grabado esas cintas confesando su participación en el crimen que supuestamente él había iniciado? Decidí escuchar las otras cintas. La segunda grabación era diferente de la primera. En ella, papá no hablaba directamente a mí, sino que parecía estar documentando conversaciones que había tenido con Roberto y Andrés. Conversaciones donde quedaba claro que ellos habían iniciado la operación sin su conocimiento, usando su nombre y sus contactos comerciales para dar legitimidad a sus empresas fantasmas. Andrés vino a verme hoy, decía papá en una de las grabaciones. Me mostró los estados de cuenta de las últimas transferencias. Han estado moviendo dinero usando mi nombre durante más de 2 años, y yo no tenía ni idea. Cuando le pregunté cómo era posible, me dijo que Roberto le había dado acceso a mis cuentas usando una autorización que supuestamente yo había firmado. Una autorización que nunca firmé. En otra grabación, papá documentaba una confrontación con Roberto. Le dije que sabía lo que estaban haciendo, que tenía copias de todos los documentos, que iba a denunciarlos si no devolvían inmediatamente todo el dinero que habían robado. Roberto se puso violento, me gritó que yo no tenía derecho a arruinar su futuro, que él había trabajado duro para construir esta operación. Cuando le recordé que era dinero robado, me dijo algo que nunca olvidaré: tu hija está muy sola en esa casa tan grande, papá. Sería una lástima que algo le pasara. La tercera cinta era la más perturbadora. En ella, papá describía síntomas extraños que había comenzado a experimentar después de esa confrontación. Ayer cené en casa de Roberto y Luisa. Andrés también estaba ahí. La comida tenía un sabor extraño, metálico, pero pensé que era mi imaginación. Hoy he estado sintiendo mareos, náuseas, dolor en el pecho. He estado investigando, y estos síntomas son consistentes con envenenamiento por arsénico en dosis pequeñas. Si algo me pasa en los próximos días, continuaba la grabación, quiero que Luisa sepa que no fue natural. Roberto y Andrés me están matando lentamente, y lo están haciendo de una manera que parezca un infarto natural.
He estado tomando muestras de mi cabello y las he guardado en un sobre separado. Si algún día alguien quiere investigar mi muerte, esas muestras mostrarán la verdad. Busqué frenéticamente en la caja de seguridad y encontré el sobre que mencionaba. Adentro había pequeños mechones de cabello gris, cuidadosamente guardados en bolsas plásticas etiquetadas con fechas. Evidencia que podría probar, incluso después de 40 años, que mi padre había sido asesinado. Pero había más. En la última cinta, grabada aparentemente el día antes de su muerte, papá había hecho algo extraordinario. Había llamado a un laboratorio privado y había solicitado análisis toxicológicos de las muestras de cabello. Los resultados habían llegado la mañana de su muerte, confirmando niveles letales de arsénico en su sistema. Luisa, mi amor, decía en esa última grabación, con voz débil pero determinada, cuando escuches esto, yo ya no estaré contigo. Pero quiero que sepas que he tomado precauciones. He enviado copias de todos estos documentos, de todas estas grabaciones, a 3 abogados diferentes en 3 ciudades diferentes. Les he dado instrucciones de abrirlos sobre si algo me pasa, pero solo si tú los contactas personalmente y les das una contraseña específica. La contraseña es tu segundo nombre completo, María Esperanza. Cuando les digas esas palabras, ellos sabrán que eres realmente tú, y te entregarán todo lo que necesitas para destruir a estos hombres y reclamar lo que es tuyo por derecho. Los abogados son, doctora Carmen Villanueva en Bogotá, doctor Miguel Herrera en Medellín, y doctor Rafael Santos en Cali. Ellos no saben que están relacionados entre sí, pero todos tienen instrucciones idénticas. Si uno de ellos no puede ayudarte por alguna razón, los otros podrán. Perdóname por haberte dejado sola con estos monstruos durante tanto tiempo, terminaba la grabación. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte cuando estaba vivo. Pero ahora tienes todo lo que necesitas para protegerte a ti misma. Cuando terminé de escuchar esa última cinta, ya había amanecido. Había pasado toda la noche despierta, llorando, procesando la magnitud de lo que mi padre había descubierto y la magnitud de lo que había hecho para protegerme, incluso sabiendo que le costaría la vida. Pero ahora tenía una decisión que tomar. Podía firmar los documentos de Andrés y pasar el resto de mi vida sabiendo que los asesinos de mi padre habían ganado. O podía luchar, usando las armas que papá me había dejado, sabiendo que eso probablemente significaría que ellos tratarían de matarme también. Miré por la ventana del hotel. Andrés estaba abajo, en el estacionamiento, hablando por teléfono. Probablemente coordinando mi accidente en caso de que decidiera no cooperar. Pero yo ya no era la Luisa ingenua y confiada que había sido toda mi vida. 40 años de engaños y traiciones me habían transformado en alguien diferente. Alguien que tenía que honrar la memoria de su padre y hacer justicia, sin importar las consecuencias. Salí del hotel por la puerta trasera, evitando a Andrés, y tomé un taxi directo al aeropuerto. 3 horas después estaba en un avión hacia Bogotá, con todas las evidencias de mi padre en una bolsa que no soltaba ni por un segundo. La doctora Carmen Villanueva resultó ser una mujer impresionante. Tenía unos 60 años, cabello gris recogido en un moño elegante, y una oficina que demostraba décadas de éxito en casos difíciles. Cuando le dije las palabras, María Esperanza, su expresión cambió completamente. Luisa Herrera, dijo, no como pregunta sino como confirmación. 40 años esperando esta visita. Sacó una caja fuerte pequeña de detrás de su escritorio y la abrió con una llave que llevaba colgada del cuello. Su padre fue un hombre extraordinario, me dijo mientras sacaba documentos de la caja. Me contrató no solo como abogada, sino como protectora de su legado y su venganza. Durante todos estos años, he estado monitoreando la situación, documentando las actividades de Roberto Mendoza y Andrés Mendoza, preparándome para el día en que usted finalmente descubriera la verdad. ¿Qué quiere decir con monitoreo? Su padre me dejó un fondo considerable para investigar a los hombres que lo mataron. Durante 40 años, he contratado investigadores privados, he seguido el movimiento de dinero, he documentado cada transferencia sospechosa, cada nueva cuenta bancaria, cada nueva empresa fantasma que han creado. Puso una carpeta gruesa sobre el escritorio. Tengo evidencia de que la operación de lavado de dinero que comenzaron en los años 80 ahora maneja más de 200 millones de pesos anuales. Tengo pruebas de que han asesinado al menos a 3 personas más que amenazaron con exponer la operación, un contador en 1995, un gerente de banco en 2003, y un investigador de la Fiscalía en 2010. También tengo evidencia de que Roberto no murió de muerte natural, como dijeron los médicos. Él había comenzado a sentir culpa en sus últimos años, y había contactado en secreto a un periodista de investigación.
Andrés se dio cuenta y decidió que Roberto se había vuelto un riesgo inaceptable. ¿Andrés mató a Roberto? Sin duda alguna. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre Andrés y un sicario conocido, grabaciones tomadas la semana antes de la muerte de Roberto. También tengo el análisis toxicológico del cabello de Roberto, tomado durante la autopsia por un médico forense que tengo en nómina desde hace años. Los niveles de digitálicos en su sistema eran letales. La doctora Villanueva continuó explicándome que había estado esperando 40 años este momento, preparando meticulosamente un caso que no solo destruiría a Roberto y Andrés, sino que recuperaría cada peso que habían robado y lo devolvería a su legítima dueña, yo. Pero hay un problema, me dijo. Andrés sospecha que usted ha descubierto algo. Mi gente me informa que él ha estado haciendo preparativos para abandonar el país. Si no actuamos en las próximas 48 horas, él desaparecerá con todo el dinero y nunca podremos tocarlo. ¿Qué sugiere? Una trampa. Vamos a hacer que Andrés crea que usted ha decidido cooperar, que va a firmar los documentos que él le ofreció. Pero cuando él venga a encontrarse con usted, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación estarán esperándolo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si él se da cuenta de que es una trampa? La doctora Villanueva sonrió por primera vez desde que había llegado. Luisa, su padre me contrató no solo como abogada, sino como ejecutora de su voluntad final. Durante 40 años, he estado planeando este momento. Andrés Mendoza no va a escapar. Se lo puedo prometer. Esa misma noche, desde el teléfono del hotel en Bogotá, llamé a Andrés. He decidido firmar los documentos, le dije, tratando de que mi voz sonara derrotada y resignada. Sabía que finalmente entenderías lo que era mejor para ti, respondió, y pude escuchar el alivio en su voz. Pero quiero que el encuentro sea en un lugar público. En el café del lobby del Hotel Tequendama, mañana a las 3 de la tarde. ¿Por qué ahí? Porque después de firmar, quiero que me ayudes a conseguir un apartamento pequeño cerca. Quiero empezar mi nueva vida inmediatamente, sin regresar a esa ciudad llena de recuerdos dolorosos. Andrés accedió, probablemente pensando que era la manera perfecta de deshacerse de mí definitivamente. Lo que no sabía era que el café del Hotel Tequendama había sido completamente preparado como escenario para su caída. La doctora Villanueva había coordinado todo. La fiscalía tendría agentes disfrazados como clientes del café. Los medios de comunicación tendrían cámaras ocultas para documentar todo. Y yo tendría un micrófono inalámbrico que grabaría cada palabra que Andrés dijera. Su padre escribió un guión para este momento, me explicó la doctora Villanueva esa mañana, mientras me preparaban para el encuentro. Él sabía exactamente qué preguntas hacer, qué botones presionar para hacer que Andrés se incriminara a sí mismo. Solo siga las instrucciones que están en esta tarjeta, y él mismo se delatará. A las 3 en punto, Andrés llegó al café del hotel. Lucía nervioso, pero trataba de disimularlo con su sonrisa habitual. Llevaba una carpeta de cuero y un maletín pequeño que probablemente contenía dinero para asegurar mi cooperación. Luisa, te ves mejor, me dijo, besándome la mejilla como había hecho miles de veces durante 40 años. Sabía que al final tomarías la decisión inteligente. No tenía opción, Andrés. Tú me explicaste muy claramente cuáles eran las alternativas. Así es. Y quiero que sepas que esta decisión va a beneficiar a todos. Tú vas a tener seguridad financiera el resto de tu vida, y yo voy a poder seguir manejando los negocios sin complicaciones innecesarias. Sacó los documentos de la carpeta y los puso frente a mí. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí, dijo, señalando líneas marcadas con pequeñas cruces rojas. Pero antes de firmar, siguiendo las instrucciones que mi padre había dejado 40 años atrás, le hice la pregunta que iba a cambiar todo. Andrés, antes de firmar, necesito que me confirmes algo. ¿Roberto realmente sabía sobre la operación de lavado desde el principio? Por supuesto que sabía. Fue idea de él desde el inicio. ¿Y mi padre? ¿Él también estaba involucrado desde el principio? Andrés vaciló por un momento, pero luego sonrió. Tu padre era un obstáculo, Luisa. Un obstáculo que tuvimos que remover. ¿Lo mataron? Digamos que recibió la ayuda necesaria para tomar la decisión de morirse en el momento apropiado. Era exactamente lo que la doctora Villanueva había predicho. Andrés, sintiendo que tenía control total sobre la situación, se estaba confesando completamente. ¿Y Roberto? ¿Él también recibió esa ayuda al final? Roberto se estaba volviendo sentimental en sus últimos años. Empezó a hablar de confesar, de limpiar su conciencia. No podía permitir eso. Entonces tú lo mataste.
Yo hice lo que era necesario para proteger 40 años de trabajo duro. En ese momento, como había sido planeado, la doctora Villanueva se acercó a nuestra mesa. Andrés Mendoza, dijo en voz alta, queda usted detenido por los asesinatos de Eduardo Herrera y Roberto Mendoza, y por dirigir una organización criminal dedicada al lavado de dinero durante 4 décadas. Los agentes de la fiscalía aparecieron desde todas las direcciones. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías. Y Andrés, por primera vez en su vida, se quedó completamente sin palabras. Intentó correr, pero ya era demasiado tarde. En pocos segundos estaba esposado, leyendo sus derechos, siendo llevado hacia los carros de la policía mientras las cámaras de televisión documentaban cada momento. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? Fue lo último que me dijo antes de que se lo llevaran. Mi padre me lo dijo, le respondí. Hace 40 años, él me dejó todo lo que necesitaba para destruirte. Solo tuve que encontrarlo. Los siguientes meses fueron como un huracán. El caso se convirtió en el escándalo financiero más grande en la historia del país. Las investigaciones revelaron que la operación de Andrés había involucrado no solo al Banco Regional del Pacífico, sino a 3 bancos más, 2 casas de cambio, y más de 50 empresas fantasmas. Se recuperaron más de 300 millones de pesos en activos robados. 20 personas fueron arrestadas, incluyendo altos funcionarios del banco, contadores, abogados y empresarios que habían colaborado con la organización. 3 jueces y 2 fiscales fueron destituidos por haber aceptado sobornos para proteger la operación. Pero lo más importante para mí fue el reconocimiento público de que mi padre había sido una víctima, no un perpetrador. Los medios de comunicación documentaron su historia como la de un hombre valiente que había sacrificado su vida para dejar evidencia que eventualmente destruiría a sus asesinos. La doctora Villanueva logró que se le otorgara póstumamente una medalla al mérito civil por su contribución a la justicia. Una pequeña placa dorada que ahora está en mi sala, junto a una fotografía de él que nunca había visto antes, una foto donde está sonriendo, cargando a una bebé que soy yo, con una expresión de amor y orgullo que me hace llorar cada vez que la veo. En cuanto a mis finanzas, resultó que la situación era incluso mejor de lo que mi padre había documentado. Durante 40 años, las inversiones que él había hecho a mi nombre habían seguido creciendo. Las propiedades se habían valorizado enormemente. Las empresas habían expandido sus operaciones. Cuando se terminó de desenredar toda la telaraña legal, descubrimos que yo era propietaria de activos por más de 500 millones de pesos. Edificios, fincas, empresas, cuentas bancarias, inversiones en bolsa, incluso una pequeña mina de esmeraldas que mi padre había comprado décadas atrás como inversión de largo plazo para mi nieta. La nieta que nunca tuve, por culpa de los mismos hombres que asesinaron a mi padre. Andrés fue condenado a 30 años de prisión por los asesinatos de mi padre y Roberto, más 20 años adicionales por lavado de dinero y asociación criminal. A los 78 años, nunca saldrá de la cárcel. Sus cómplices recibieron condenas de entre 10 y 20 años. El Banco Regional del Pacífico fue intervenido por la Superintendencia Financiera y eventualmente liquidado. Cientos de familias que habían sido estafadas por la organización recibieron compensaciones millonarias. Pero yo sabía que la venganza más dulce no era el dinero recuperado o las condenas en prisión. La venganza más dulce era vivir. Con 63 años, por primera vez en mi vida tenía verdadera libertad. Libertad para viajar, para conocer, para experimentar todo lo que había sido negado durante décadas de matrimonio con un criminal y años de viudez en la pobreza. Compré una casa hermosa en las montañas, con un jardín donde cultivo las mismas flores que mi padre cultivaba cuando yo era niña. Viajo constantemente, visitando lugares que Roberto y yo nunca pudimos permitirnos, conociendo gente que me ve por quien soy realmente y no como la esposa pobre de alguien más. Pero lo más importante es que establecí una fundación a nombre de mi padre, dedicada a ayudar a mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Cada mes recibimos decenas de casos de mujeres que descubren que sus hijos, esposos o hermanos las han estafado, que han estado viviendo en la pobreza mientras otros se benefician de su trabajo y sus propiedades. La fundación no solo las ayuda legalmente, sino que las acompaña emocionalmente en el proceso de reconstruir sus vidas después de descubrir que las personas en las que más confiaban las habían traicionado. Porque eso, al final, es lo que realmente duele. No es la pérdida del dinero o de las propiedades. Es la pérdida de la confianza, la pérdida de la fe en que las personas que amas realmente te aman de vuelta. Ahora, 3 años después de aquel día en que encontré la pasta Manila en la maleta de mi padre, puedo decir que he encontrado algo que no había tenido nunca: paz interior.
La paz de saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. La paz de saber que mi padre me amó lo suficiente para arriesgar y sacrificar su vida para protegerme. La paz de saber que la justicia, aunque llegue tarde, eventualmente llega. Todas las noches, antes de dormir, miro la fotografía de mi padre con la bebé que soy yo, y le digo gracias. Gracias por haber sido más inteligente que sus asesinos. Gracias por haber tenido la visión de preparar una trampa que tardaría 40 años en cerrarse, pero que sería perfecta cuando finalmente lo hiciera. Y todas las mañanas, cuando me despierto en mi casa hermosa, rodeada de flores y montañas, con la libertad de hacer lo que quiera con mi día, recuerdo que él tenía razón en su última grabación: a veces, la paciencia es la venganza más poderosa de todas. Si crees que la justicia divina siempre llega, tarde o temprano, aunque tengamos que esperar 40 años para verla, suscríbete al canal, porque las historias de quienes luchan por la verdad nunca terminan de sorprendernos.